Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y aquí tenemos como siempre a nuestro lado a nuestro colaborador y amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. También tenemos hoy como invitado al doctor Abelardo Piñeiro, compañero del directorio de Unión Nacionalista, con el cual vamos a conversar sobre temas sumamente importantes para la nación. Buenos días, Roger, y buenos días, Abelardo. Buenos días. Buenos días, Polín. Buenos días a todos ustedes, queridos multimedianos, queridos teleradio oyentes. Debo decir que Teleradio América, como se ha estado anunciando, tiene nuevo alcance, es decir, estamos llegando a una zona mucho más amplia del territorio y este es un proceso que esta emisora y el empresario Luis García ha estado llevando adelante en el esfuerzo de cubrir lo que es el universo de la teleradio, el teleradio mercado, si se le puede llamar así, de la República Dominicana. También debemos decir que nos han hecho también una introducción visual y auditiva con mensajes que agradecemos, encontramos muy apropiados. Queríamos también decir que aunque con retraso, el Día del Maestro que se celebró el sábado 30, es una fecha que me obliga a contrastar el magisterio que tuvimos, los que cursamos estudios normales, lo que llamaban escuela normal, y en aquella época tenía el nombre del presidente Trujillo. En la década entre los 40 y los 50, yo entré en el año 43, egresando precisamente del colegio Luis Muñoz Rivera. Tenía 12 años, aquí está precisamente la fotografía. Quisiera que me le hagan un close-up. Este que está aquí es quien está hablando. Este que está acá es el doctor Robert Ruiz Cabral, que murió en circunstancias trágicas en los hechos del 30 de mayo del 61, este es el doctor Alejandro Ruiz Gómez. Esta es mi hermana, Lelita. Este es Luis Camaño, el hermano de Francis. Este es Chichi Hernández Bonelli. Bueno, y estos son todos los compañeros de graduación de aquella época. La profesora y directora de ese plantel es Missy Rodríguez, como se le decía, porque ella es puertorriqueña. Ella y su esposo, la señora Elvira Medina de Rodríguez, todavía está viva, gracias a Dios. Tiene una edad muy avanzada, creo que anda por los 90 y tantos años. Y en este momento se les sacó hoy, en el día de hoy precisamente, una entrevista y quisimos aprovechar para rendirle homenaje de agradecimiento a ella y a todos los profesores que tuvimos en el colegio Luis Muñoz Rivera. También, a propósito de la lectura que voy a hacer de la nómina de los maestros que tuvimos en la escuela normal, a mi profesor y amigo, el profesor doctor Gustavo Vice Delgado, que está aquí en una entrevista que le publicó el periódico Listín Diario hace ya, eso fue en diciembre del 97. Que por cierto está todavía con nosotros en estos días. Ojalá podamos traerlo para conversar con él algunos de los temas de su muy amplia experiencia técnica, sobre todo algunos dislates que se están discutiendo en el Congreso Nacional para mejorar, entre comillas, la buena administración también, entre comillas, municipal que tenemos los dominicanos en la capital de la República. Ahora, permítame leerle la nómina de nuestros maestros normales. El doctor Pedro Mir, doctor Gustavo Vice Delgado, doctor Carlos Curiel, ingeniero Luis Felipe Lamarche Soto, quien está vivo todavía, a quien saludamos, licenciado Enrique Patín Maceo, doctor Rafael Onofre Marmolejos,
doctor Tulio H. Alvelo, Tulito, héroe nacional. Licenciado Rafael O. García Enríquez, el licenciado Máximo Cuascú, el ingeniero Manuel Bienvenido Troncoso Manolín, el licenciado Andrés Abelino García, el doctor Rogelio Lamarche Soto, el ingeniero Petronio Mejía, la ingeniera Alicia Ramón, el doctor Fabio Mota, el licenciado Alfredo Mere Márquez, el licenciado Max Gómez Oliver, la señora Virginia Dubel Viuda Gómez, el ingeniero José Ramón Báez López Peña, que luego fue no solo profesor en la facultad, sino rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No era autónoma entonces. Señor Elvira Fiué Viuda Llové, el señor Fred Vital, que era el profesor de francés, el licenciado Hernán Mejía, el doctor Bienvenido Mejía y Mejía, el ingeniero Ricardo Castro Colón, la doctora Pilar Constanzo, el señor Luis Mena, el licenciado Pericles Franco, la señora Altagracia Franco, la señorita Amalia Ibar Castillo, el doctor Jacinto Mañón Gotos, el doctor Siriaco Landolfi Vivo, el doctor Bienvenido Díaz Castillo también, el doctor Francisco Rosario Díaz, que está vivo, la señorita Lidia Veloz. Y bueno, esa era la nómina. Y el deporte, Virgilio Travieso Soto. Aquí está la nómina, en la nómina de dirección, incluyendo, desde luego estaba él, el profesor Soto, pero está como inspector, está el director, el señor Enrique Martí Ripley, el subdirector, el señor Ángel Mieses Lajara, el secretario, el señor Silvain Cuascú, y los inspectores eran el señor Virgilio Travieso Soto y el señor Negro Travieso Soto. Esa era la escuela normal de esa época. Y la pregunta que yo hago, y se la hago a todos estos expertos en educación, que supuestamente tienen los partidos políticos, porque el PRD tiene sus expertos y el PLD tiene sus expertos, voy a economizarme los nombres porque no quiero ir a nadie. ¿Por qué, habiendo ustedes desempeñado la cartera de educación, el país en este periodo de su democracia no tiene un staff de profesores como este, que lo tuvo durante la dictadura? Ese es un reto o eso es una evidencia de la gran falla del proceso democrático, que para mí está casi en un punto de extinción, por fracasos parecidos a ese de la educación. Entonces, lloviendo sobre mojado, y con el perdón de Roger, que voy a usurpar su rol para leer la primera parte de esto, porque sencillamente es algo insólito. Yo soy una persona que duermo muy fácil, porque tengo mi conciencia tan tranquila que cuando yo pongo mi cabeza en la almohada duermo. Nunca he usado nunca pastillas para dormir, ni en los peores momentos, cuando la guerra de abril y con todas esas cosas. Óigame, este fin de semana a mí se me hizo difícil, ¿verdad? La intranquilidad que yo tenía con esto y la preocupación que lógicamente tienen que albergar muchas cabezas y muchos corazones dominicanos, pues ha sido grande. Ese anuncio que salió en el periódico El Listín Diario del sábado, donde la vicepresidenta y secretaria de Educación dicen: no exigirán actas de nacimiento para inscripción en escuela, no excluirán por raza o por nacionalidad. Oigan, en realidad yo debo decir que lo que a mí me provocó esa declaración, y le voy a leer lo que dijo la vicepresidenta, fue indignación. Oigan esto. La vicepresidenta de la República y secretaria de Educación, doctora Milagros Ortiz Bosch, informó que su cartera promulgará una resolución para crear un registro escolar que permita que todos los niños que residen en el país, debe ser que permita a todos, ¿no?, tener derecho a la educación, tengan o no tengan acta de nacimiento. Hasta ahí puede parecer muy bien, porque hay muchos niños dominicanos que no tienen acta de nacimiento y que por tanto no pueden ser inscritos en las escuelas. ¿Por qué? Bueno, pues por razón de que sus padres son analfabetas y se descuidaron con la declaración, o sencillamente porque son niños abandonados, que no tienen, o uno de los padres no tiene ninguno de los padres. Entonces aquí hay una organización que se llama los Canillitas con Don Bosco.
a la cual por cierto pertenece mi hija, que fue quien me habló de eso, mi hija Vanessa, y me dijo que ellos se dedicaban a buscar por las calles a esos muchachitos, y cuando los veían los llamaban y le preguntaban, ¿ustedes están en la escuela? Si decían que no, le pedían entonces la dirección de su casa o donde ellos vivían, o de las personas con quienes ellos vivían, los mayores, para ir hasta allá, para ver cómo lograban la declaración formal de ese niño, que se le proveyera de su acta de nacimiento para inscribirlo en la escuela más próxima. A eso se dedica esa organización, que por cierto, atendiendo a la solicitud de mi hija, también vamos a darle acogida a una promoción que ellos están haciendo, probablemente a partir de la próxima semana, para recabar ayuda a esa labor tan loable que ellos están realizando. De modo que si la intención de la Secretaría de Educación hubiera sido atender ese problema de los niños dominicanos, esto hubiera estado totalmente justificado. Pero oigan lo que dijo. Durante una intervención especial en el Seminario Internacional La Otra Orilla, la diversidad como reto de la nación democrática. La otra orilla es Haití. Y la diversidad es que nosotros aceptemos que los haitianos estén aquí. Y el reto de la nación democrática es a nosotros. O lo aceptamos o no somos democráticos. Ese es el chantaje ideológico que nos quieren traer. Porque oigan quién lo está auspiciando. Celebrado en el Hotel Santo Domingo con el patrocinio de la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller. Pues yo le voy a decir las otras entidades dominicanas que están ahí. La funcionaria aseguró que nosotros no vamos a permitir que continúen sin inscribirse niños en las escuelas por la polémica que si son nacionales o no. O sea, ella no lo está haciendo para favorecer a los dominicanos. Lo está haciendo para favorecer a los hijos de haitianos que han venido ilegalmente al país. Y entonces desde aquí están reclamando derechos que debían estarles reclamando a su gobierno. Y si continúa diciendo, dijo que a los niños de tez negra no les es permitido matricularse en las escuelas públicas, porque en la República Dominicana hay una voluntad minoritaria de exclusión por causa de raza o pobreza. Eso no es verdad. Y nosotros somos los que permitimos que esas cosas sucedan en nuestro país y somos responsables de esas consecuencias. Eso va con el mismo discurso del señor que trajo el otro día en el programa de derechos humanos que sale por esta emisora, que le atribuyó culpa a los dominicanos y al gobierno dominicano porque los haitianos no tenían documentación. Pero ¿quién es que tiene que documentarlos como haitianos, como lo que son? El gobierno haitiano. El hecho de que estén en territorio dominicano sin documentación demuestra la mala fe con que son enviados a territorio dominicano, sin documentación haitiana, para que entonces aquí se diga, pero estos son seres humanos, no pueden estar sin documentación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gobierno y qué gente tan cruel que además los somete a prácticas esclavizantes como es el trabajo agrícola de la industria de la caña! Pues yo les repito una vez más, el invento de traer los braceros haitianos a la República Dominicana no fue dominicano. Eso se produjo durante la intervención militar norteamericana que en Haití fue de 1915 al 34, creo que fue, y en la República Dominicana del 16 al 24. Y estando los dos países ocupados y siendo casi todos los ingenios de azúcar en territorio dominicano de propiedad norteamericana, ellos se inventaron traer a los braceros haitianos. No fuimos los dominicanos, fueron los norteamericanos. De modo que váyanse con su música a otra parte. Y las asociaciones de derechos humanos en los Estados Unidos, que vayan a despotricar en los Estados Unidos. Porque esa criatura no la parimos nosotros, fueron ellos. Y entonces ahora vienen a decir que nosotros los dominicanos tenemos que abrir las puertas a esa inmigración que ellos no quieren en su país. Porque si no, nosotros no somos demócratas. O que tampoco somos cristianos. Pues yo quiero decirle a la Iglesia Católica, a la rama de la Iglesia Católica que está metida en esa conspiración,
que se vaya a predicar el evangelio a territorio haitiano. Así como tienen el mérito los misioneros con riesgo de su vida de irse al África o los sitios más inhóspitos del mundo a predicar el evangelio. No tiene ninguna gracia que se vengan a territorio dominicano a colocar y a instalar aquí la pastoral haitiana cuando Haití está del otro lado de la frontera. Allá es que tiene que estar la pastoral haitiana. Y el padre Ricuá allá es que tiene que estar. Y Solange Pierre y todos los que como ella están en la República Dominicana reclamando derechos que no tienen, es allá donde tienen que ir a reclamárselo, a su gobierno. A Jean-Bertrand Aristide, que supo quedarse con todo el dinero que le correspondía al pueblo haitiano o a su gobierno mientras estaba en el exilio, para retornar entonces con la protección de las armas norteamericanas a convertirse en el hombre más rico de Haití, el más poderoso y el más temible, con ese ejército de asesinos que tiene, de mercenarios asesinos que tiene a su servicio, sembrando el terror en las calles de ese pobre territorio vecino. Entonces, que no nos vengan a poner culpas que no son nuestras, de los dominicanos. Y esto es un acto de irresponsabilidad de este gobierno en la boca de la segunda magistrada de la nación. Eso de decir, a los niños de tez negra no les es permitido matricularse en las escuelas públicas, porque en la República Dominicana hay una voluntad minoritaria de exclusión por causa de raza o pobreza. Y yo le quiero preguntar a Milagrito Ortiz Bosch. ¿Y José Francisco Peña Gómez? ¿De qué color era? Era negro. ¿Ustedes saben por qué? Porque era hijo de haitiano. Y él no tenía la culpa de ser hijo de haitiano. Y salvó la vida de milagro, de acuerdo con todo el recuento que llega a nosotros, cuando la matanza del 37. Sus padres salieron huyendo y los dejaron abandonados ahí en Mao. Entonces, ese muchacho, con su hermano Domingo, que nadie lo ve por ninguna parte, pero yo quiero preguntar por Domingo. ¿A que nadie conoce a Domingo Peña Gómez? Yo lo conozco. Yo también. ¿Por qué? Porque Domingo, cuando la época en que Peña era un humilde miembro del PRD, entonces uno veía a Domingo cerca de su hermano, pero yo no volví a ver a Domingo cerca de Peña Gómez, de José Francisco. A ese pobre infeliz, yo no sé a dónde estará, y sabe Dios qué necesidad estará pasando. Pero mientras su hermano estaba en la gloria, Domingo anda por ahí. Eran dos hermanos, ¿eh? Bueno, pues José Francisco Peña Gómez, en este país lleno de prejuicios, que dice Milagrito Ortiz Bosch, se educó y obtuvo un título universitario y hizo una carrera política. Se convirtió además en un líder nacional, sin cuya influencia Milagrito no estaría donde está, ni Hipólito estaría donde está, ni Hugo Tolentino estaría donde está, ni medio gabinete del PRD estaría donde está, porque todos están puestos por el dedo de Peña Gómez, para venir a decirle a los dominicanos que nosotros somos una sociedad prejuiciada, que no le damos paso a nadie porque tenga la tez negra. Eso es es incalificable, pero es una infamia venir a atribuirnos eso. Y oigan algo más. En otra parte de su intervención, y visiblemente emocionada, dijo: yo tengo que hacerles una confesión muy interesante. Yo voy a hablar con toda libertad porque quizás yo no tengo el color de Solange Pierre, la misma que fue a Costa Rica, estando acogida a la hospitalidad dominicana, y fue allá a despotricar contra nosotros. Pero yo soy hija de haitiana, dice Milagro Ortiz Bosch. Mi madre nació en Haití y los dominicanos casi todos tenemos un parentesco cercano con una persona, una vinculación con esa nación. Entonces, dice aquí ahora, en la página interior, déjenme ver si aquí están los patrocinadores del evento. Bueno, yo sé que está en otro de los periódicos. Dice: en el caso haitiano, el doctor Ortiz Bosch explicó que tenemos problemas históricos con Haití, que también hay que reconocer, pues somos el único país de este continente que se liberó de una nación que era su vecina y su hermana. Sí, pero su hermana vino a atropellarnos 22 años, ¿verdad? Ahora somos hermanos. Pero cuando entró de Salines aquí a horca y cuchillo,
nos hagamos hermanos. Yo veo que ha habido una corriente democrática, una corriente de pensamiento liberal dominicana con una posición correcta en cuanto a la aceptación de Haití como una nación con los mismos problemas que los nuestros, y también existe otra corriente de pensamiento conservadora que parte de una óptica blanca, francesa e hispana. Bueno, yo imagino que no me lo estará diciendo a mí, porque la blanca es ella y el color lo tengo yo aquí en mi piel, ¿verdad? Igual que la mayor parte de mi familia. El gran problema en nuestro país es que la corriente liberal nunca ha sabido colocar el pensamiento ideológico en términos correctos de interpretación de lo que es la nación dominicana y lo que significa el ser dominicano. Entonces, doctor Ortiz Bosch, ¿qué es lo que es ser dominicano? Entregar la nación. Aceptar la fusión, porque esta no es una confrontación bélica. La República de Haití nunca tuvo oportunidad de ganarnos una batalla militarmente a la República Dominicana, pero nos está ganando esta batalla supuestamente pacífica de penetrarnos por la frontera, pero eso lo están haciendo con la anuencia de políticos dominicanos que han usado eso para incluso influir a su favor en los procesos electorales dominicanos. Y de eso, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, como dice el mandato bíblico. Entonces, yo quiero dar la oportunidad precisamente a que nuestro invitado se refiera a este asunto antes de que pasemos a otros compromisos. Abelardo. Muy buenos días, Roger, Polín. Buenos, muy bueno lo tengo. Aquí parece que no solamente Bueno, no han dormido el día no es bueno, el día es nuevo, sí, pero no es bueno. Yo creo que aquí lo que hay es una gran conspiración contra la República Dominicana. Una conspiración que se inició en el gobierno anterior y que se está llevando de una manera muy rápida en este gobierno. En una reunión que tuvimos en tu casa un día antes de Hipólito ser presidente del país, a una intervención mía que le pregunté que cuál era la posición que él iba a tomar de llegar a la presidencia de la República, pues ya era casi presidente electo, ¿no? Él me dijo sobre el tema que le desarrollé, que fue el tema haitiano, el lastre que es para la República Dominicana esa invasión agresiva. La gente dice que es pacífica. No, es agresiva. Y además de eso, respaldada por las naciones como los Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países de Europa. Que el haitiano era Peña Gómez, que él era de Gurabo y que no se iba a echar ese muerto encima. Pero, y que él no tenía problema con eso. Y que él no tenía problema con eso, como que tenía una claridad. Yo me puse muy contento, pero unos días después, un mes después de ser presidente, este señor, porque él le habló al directorio de Unión Nacionalista y tenía que hablarle de una manera que se ganara el apoyo y el voto de Unión Nacionalista. Pero déjame decirte, Abelardo, que ninguno de nosotros estaba esperando ni deseaba que él se expresara de Peña Gómez de esa manera. ¿De esa forma? Eso fue su apreciación de lo que él creía que lo podía hacer simpático con nosotros. Exacto. Pero eso no era realmente nuestra preocupación con respecto a Peña Gómez. Pero después hablaremos de eso. Pero ¿qué pasa? Que un mes después, el señor presidente de la República dijo en un discurso lo siguiente: la tierra de Duarte, Sánchez Mella y Peña Gómez. A partir de ahí, ya yo puse, sinceramente, eso que él dice que es un hombre de palabra, en duda. Todavía le doy el beneficio de duda, pero ya estoy por encima del 70% de que el señor presidente de la República, lamentablemente para nosotros los dominicanos, no es un hombre de palabra. Porque en Puerto Rico se destapó diciendo y haciéndose el gracioso allá en territorio norteamericano que él le iba a dar la nacionalidad a todos los haitianos de este país.
A todos los hijos de Haití. A todos los hijos de Yo Haití. creía que había traído esa copia, la estaba buscando ahora mismo, pero realmente la que yo tenía en el maletín se la facilité. No, gracias. a- Y salió un periódico puertorriqueño. Sí. Y te lo mandaron. a ti. y me mandaron una Correcto. copia y entonces ahí aparece la declaración de Hipólito Mejía antes de instalarse como presidente, contestando ante la pregunta de la periodista: le daremos la nacionalidad a todos los hijos de haitianos. Pero inmediatamente después de instalarse como presidente, se va a Naciones Unidas y pronuncia un muy buen discurso Sí. que Unión Nacionalista le aplaudió, Le aplaudió. y le apoyó públicamente, diciendo que República Dominicana no podía echarse ese problema arriba. Y era la primera vez es la primera vez todavía que el país ha hecho uso de un foro internacional para defender su posición frente al problema de Haití. Porque nunca antes, ni un embajador, ni un, Nadie, y mucho nadie, menos nadie, un nadie. presidente había ido a un foro internacional a decir: tenemos un problema con Haití y nosotros no lo podemos aceptar. Que fue más o menos la síntesis de su discurso. Entonces había una contradicción entre lo que dijo en Puerto Rico, lo que nos dijo a nosotros en mi casa y lo que dijo en Naciones Unidas, y después vino y dijo que iban a dar visas sin límites A los haitianos. a los haitianos, visas de turistas. No, y por limitada, tiempo limitado. Pero ¿qué pasa? Es que cada vez que el señor presidente va a un sitio, da una opinión como para congraciarse con la gente que están reunida en ese sitio. El padre Ricuá hizo una declaración en el periódico Última Hora el jueves 28 de junio de este mes, del mes pasado. Este sacerdote, ¿no?, se atrevió a decir lo siguiente: la primera parte de la lucha que llevamos a cabo es para que el 80% de los haitianos que viven en los batalles puedan conseguir la ciudadanía dominicana, dijo el sacerdote. Este sacerdote no es dominicano. En cualquier país del mundo, por una declaración así, en menos de 24 horas ponen fuera a ese imprudente, a ese abusador del país que lo ha cogido. En cualquier país del mundo. Déjame decirte que infringe disposiciones del Código Penal en su condición de extranjero, pronunciándose sobre esa materia. Todavía nosotros tenemos el recurso de usar eso contra él. No lo hemos hecho porque hemos querido ser hasta cierto punto elásticos en permitir que sea la propia iglesia la que reaccione, y sobre todo porque él ha estado denunciando que está acosado, de que tiene amenazas de su vida y todo eso, y no hemos querido entonces llover sobre mojado. Pero yo quiero leerte la segunda, sí, la adelante. segunda parte del artículo este. En su entrevista, el sacerdote afirma que el Estado dominicano es cómplice de las operaciones de trata de esclavos. Pero señores, él está acusando al gobierno de cómplice de la trata de esclavos. Al pasado y al antepasado. En el país hay un apartheid. Es cuando una separación entre dos poblaciones, por el color de la piel. Los haitianos son despreciados, pero es que nosotros los dominicanos aquí también, en nuestro territorio, somos despreciados por los haitianos. ¿Por qué? Porque nos tienen un odio incontrolable. Yo les voy a referir, y lo estaba haciendo ahorita Willy Páez. Perdóname, sí. tenemos que hacer un paréntesis para cumplir un compromiso Está comercial bien, y está entonces volvemos. Retomamos el tema. Sí. Se ha jugado la fortuna de él y la de toda su familia. En ese Ponerla como aval, ¿no?, para un préstamo del exterior de $25 millones. Es decir, todo el trabajo de la generación de su padre, de su abuelo y de su familia la puso porque tiene fe, él como empresario, y tiene fe en los dominicanos que estamos aquí. Y ojalá que lleguen bien lejos. Y ojalá que
gente así tenga se éxito, le otorguen todas las facilidades, todos los las garantías, la garantía y el apoyo. Sí. necesario. Para que puedan desenvolver y los sus centrales que tiene el Estado en sus manos, Sí, y no a ladrones. pero más que sinvergüenza. nada, Belardo, la garantía de que tiene reglas equiparables, porque Exacto. ahora estamos cayendo en una situación en donde el productor nacional está desprotegido y el importador o los productos importados están protegidos. Y los eso no puede inversionistas. ser. Esa es la Y los idea, inversionistas extranjeros también. Es acabar con la Sí. industria nacional. Bueno, para terminar con el padre Recuá, ese señor tiene el tupé, que es una palabra muy dominicana. Aunque es un galicismo, ¿no? Y sí, sí. Porque eso no es algo que se pone en la cabeza. Sí, no es otra cosa. Tú estás hablando, déjame callarme. Hay algunos amigos que se ponen esa cosa encima y no queremos lesionarlos. Bueno, afirmó que en la República Dominicana se violan 27 artículos de los 30 que consagran el respeto a los derechos humanos. Dice el padre Dice Riguá. el padre Riguá. Oh, Es decir, a este señor nosotros lo vamos a llevar a la justicia y vamos a pedirle al presidente de la República formalmente, siempre y cuando los demás compañeros de la Unión Nacionalista estén de acuerdo, que se saque a este sujeto de este país Por segunda vez, por segunda vez. porque ya lo pedimos. Sí. Lo que pasa es que tenemos primero que llevarlo a los tribunales, sí. para que cuando lo vean sentado, o por lo menos amenazado de sentarse en un tribunal, entonces a lo mejor sus superiores comienzan a pensar que la petición que nosotros le hicimos al nuncio saliente, al que se fue, no era jugando. Y que le avisamos, le hicimos una visita de cortesía y le dijimos, va a salir en la prensa nuestra petición de que se saque del país al padre Recuá. O sea, Y salió, fuimos a advertírselo Sí. con tiempo para que no le tomara por sorpresa. Y se lo vamos a advertir al nuevo. Sí. También. Bueno, El que por cierto se inauguró en el país haciendo una misa en el Centro Olímpico en los dos idiomas. bueno, te voy a explicar ahora que tú me estás hablando de los dos idiomas. Ahora sean porque es una conspiración de políticos de varios partidos y sobre todo del PRD. Han inaugurado en el Parque Colón, allá, en donde comienza el Conde de este a oeste, una tal feria del libro. Colocaron una tarima y entonces, noche por noche, y eso lo van a hacer todos los meses, a fin de mes va a haber siempre una feria del libro. Ponen un conjunto haitiano tocando gaga, y luego que el conjunto haitiano interpreta 4 o 5 canciones, No me digas. sí, o merengue, entonces entra una dominicana. Es decir, a nosotros nos están queriendo forzar a través de propaganda y bombardeo de todos los lados el asunto de que esta es una isla única e indivisible. Y la grandeza de Duarte no solamente fue darle la independencia a la República Dominicana, sobre todo darse cuenta que la República Dominicana con los haitianos no iban a llegar a ninguna parte. Tú sabes, Abelardo, que en la prensa de hoy aparece el padre Jorge Cela Sí, apoyando esa declaración de la vicepresidenta. También apareció Antinue Fiallo y 2 o 3 personalidades. Bueno, al padre Jorge Cela yo le quiero decir lo siguiente, que yo respeto mucho el trabajo que él ha hecho en los barrios dominicanos, como lo ha hecho el padre Rogelio Cruz. Yo recuerdo cuando él inició aquello de la ciudad alternativa, incluso yo lo fui a visitar a su oficina ahí en el barrio donde él la tenía, para indagar sobre su programa, interesado, ¿verdad?, en apoyarlo, ¿verdad? Pero el padre Jorge Cela, tómeme un close-up aquí. Este es el anexo de la carta que yo le envié al monseñor Agripino Núñez Collado cuando le envié la fin, renuncia. mi retiro de los trabajos de la comisión, y le hice una enumeración de todos los agentes extranjeros que en virtud del contrato de la madre y maestra con la AID 517-0265 de agosto de 1992 se convierten en virtud de la ley 4701 en agentes extranjeros. Y estos son los que están en esa comisión que está revisando la Constitución. Por la Pontificia Universidad Madre y Maestra,
está en el mismo Agripino Núñez Collado, porque es el Tú le coordinador. hiciste un recordatorio porque él sabe que toda esa gente Bueno, están... La licenciada Ramonina Brea y el doctor Radames Mejía, que representan a esa universidad, Sí. que es canal de fondos extranjeros para todo ese tipo de actividades, como el de la modificación de la Constitución de la República. Han estado presentes modificando leyes electorales, cambiándonos todo el andamiaje institucional del país. Y estos son los otros beneficiarios de los fondos del PID, y todos los representantes de la comisión. Y aquí está Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, y aquí están los representantes de la comisión que supone recomendarnos los cambios que necesitamos en la Constitución. Padre Jorge Cela y Ricardo González. Entonces, ahora aparece diciendo que está de acuerdo con que los hijos de haitianos. Porque es que, repito, si esto estuviera orientado al rescate de los niños dominicanos que se han quedado fuera por razones de su propia condición misérrima y social, entonces esto sería sumamente loable. Pero es que esto está hecho apuntando solamente al problema haitiano. Entonces decir que nosotros los dominicanos le hemos estado negando oportunidad a los negros para educarse en este país Es peor. una infamia. Es una infamia, y le pongo como mejor ejemplo a José Francisco Peña Gómez, como ejemplo de la generosidad de los dominicanos, que le permitimos sin impugnarle llegar, sabiendo que era hijo de haitiano, llegar a ser el líder que fue. Ahora ustedes saben por qué este grupo que se llama Unión Nacionalista combatió a José Francisco Peña Gómez. No es porque era hijo de haitiano, sino porque era el único dominicano que había sido designado por la plutocracia internacional miembro de Diálogo Interamericano, que es una instancia a través de la cual el dinero de esos grandes banqueros y todos esos grandes capitales han estado incursionando en la política latinoamericana. Diálogo Interamericano está constituido por presidentes, expresidentes y aspirantes a presidente. Y en esa categoría estaba José Francisco Peña Gómez, el único dominicano miembro del Diálogo Interamericano durante muchos años. Que, por cierto, aprovecho la oportunidad para reiterar lo que ya he dicho antes, que la persona que sustituyó a José Francisco Peña Gómez en esa condición de único miembro de esa entidad de la República Dominicana hoy es una mujer que se llama Elenita Villella de Paliza, dirigente empresarial muy distinguida. Pues bien, José Francisco Peña Gómez, cuando fue seleccionado para ser miembro de Diálogo Interamericano, lo fue por la misión que él mismo hizo en unas declaraciones que él dio a la prensa, cuando dijo que un agente de la CIA se le había acercado para decirle al señor Blocker, Vicente Blocker, que personas muy importantes de los Estados Unidos estaban siguiendo muy cuidadosamente y muy de cerca su carrera política. Ahí comenzó el proceso de la aproximación a José Francisco Peña Gómez para cooptarlo, como finalmente lo hicieron, porque los PRDistas tienen que entender, y este mensaje mío, que es un hermano de ideología que le está hablando, no me fui del PRD por mi gusto, sino porque el PRD dejó de ser lo que era, y por eso está pasando todas las cosas que están pasando ahora, porque se abandonó la plataforma ideológica del PRD, que era la plataforma socialista democrática. Entonces, cuando Peña Gómez ingresa al Diálogo Interamericano, entonces se suma a todo este discurso neoliberal, y por eso todos los programas de gobierno que se hicieron en el PRD mientras él estuvo aspirando a la presidencia hasta esta fecha, incluyendo el que presentó Hipólito Mejía, son programas neoliberales. Pero esos programas no se podían formular cuando este que está aquí era el director nacional de asuntos técnicos del PRD y encargado de sus programas de gobierno. Pero por eso, para poder hacer lo que hizo Salvador Jorge Blanco, que fue el primer programa neoliberal que se estrenó en este país, lo hicieron clandestinamente y a espaldas de las instituciones internas del PRD y a espaldas, desde luego, de quien habla aquí. Entonces hicieron un programa clandestino, pero ustedes saben quiénes iban a esas reuniones que se hacían a espaldas de los organismos del PRD. José Francisco Peña Gómez
a Ibelice Paz de Pérez, que era la presidenta de dedo del PRD. Entonces, cuando se arma el lío, que sale ese programa a la luz y comienzan las protestas, comenzando por el propio Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que me cuestionan a mí, yo tuve que decir, yo no sé nada de eso. Pregúntenle a Peña Gómez y a Ibelice, que eran los únicos que iban a esas reuniones secretas a las cuales yo no fui invitado y a las que yo no participé. Entonces así se cocinó este modelo neoliberal. Por eso, cuando Salvador Jorge Blanco fue a la televisión durante el gobierno de Leonel Fernández a reclamar el mérito de ese modelo, que en ese momento se decía que era una gran cosa, ¿no? Él dijo, si este modelo tiene algún mérito, es mío, porque yo fui el precursor con su programa clandestino del 1982. Entonces yo le dije, pero por eso precisamente es que yo lo he adversado a usted. Le contesté yo públicamente. A mí, realmente, todo el dinero que se pudieron haber robado en su gobierno, creo que debe perseguirse y creo que debe ser enjuiciado todo el que tuvo que ver con eso. Pero yo a usted y a la dirección de mi partido, el reclamo que le hago a nombre del pueblo dominicano es que ustedes han traicionado la plataforma nacional para entregarse a un modelo neoliberal. Y esa es la responsabilidad que le incumbe a todo el que tuvo que ver con eso. Y de eso, señores y amigos míos del PRD, no se puede sacar a José Francisco Peña Gómez, porque él era el líder del PRD. Esa es la realidad. Y nosotros lo adversamos por eso, no porque era negro, ni porque era hijo de haitiano, porque tenemos la suficiente generosidad como para olvidarnos de eso. Y además le voy a decir ahora también otra confesión, para equipararme a la que hizo la vicepresidenta. Del lado de mi familia, de las hermanas de mi madre, la mayor, María Luisa, nació en Puerto Príncipe. Porque por circunstancias de la vida, mi abuelo, el general Abelardo Nanita, tuvo que irse a Puerto Príncipe. ¿Cómo se fueron en alguna vez, en alguna oportunidad? Casi todos los dominicanos. De dirigentes políticos dominicanos. Hasta Sánchez. Quiere decir que además de todas mis tías y mi mamá, todos eran trigueños, excepto mi tía María Luisa, que era blanca. Fue ella precisamente la que nació en Haití. Entonces, Milagro, eso no es asunto de si nació tu mamá o allá o qué allá. Eso no es. Todos los dominicanos tenemos algún tipo de indicación de esa naturaleza, o allá o aquí mismo. Y también eso no es. El asunto es que estamos tratando de preservar lo que Duarte y sus amigos de la Trinitaria hicieron. De eso se trata. Oye, Paulín, y también con la cuestión del racismo, que no nos van a asustar porque la Unión Nacionalista está muy clara respecto a esas acusaciones. No nos van a debilitar porque nosotros sabemos que si hay un país amplio en el sentido de la palabra, precisamente porque los dominicanos somos una gama, una diversidad de colores, somos nosotros los dominicanos, y no nos van a asustar con acusaciones de ninguna índole. Ni chantajear. Ni chantajear tampoco. Pero oye, tú habías tocado un tema ahorita muy importante sobre la nueva ley de migración. Mira lo que dice el presidente del Senado. El legislador fue consultado en torno al nuevo proyecto de ley de migración que reformula el Poder Ejecutivo y la Cancillería. Por eso es que yo que este señor aspira a ser presidente también. Pero oigan las declaraciones que da el presidente del Senado contra su partido que está en el poder. Un contrasentido que el Estado sea el propiciador de la mano de obra ilegal haitiana. El ingeniero Ramón Alburquerque juzgó inconcebible que se utilicen ilegales haitianos en obras que se construyen con fondos del Estado. No pueden utilizarse los recursos del Estado para fomentar la ilegalidad. Como fue el caso de las edificaciones de la Cancillería, el gobierno de Leonel. Alburquerque hizo referencias a la cantidad de haitianos que laboran en construcciones del gobierno, sobre todo en el Distrito Nacional. A su juicio, no puede permitirse que ingenieros y contratistas que realizan obras con recursos del Estado empleen manos de obra ilegal. ¿Qué es lo que quiere decir aquí este señor? Y que el gobierno y el aspirante a la candidatura presidencial PRDista consideró que los países no pueden hacerse ciegos y sordos ante el problema de inmigración ilegal. A mí me da la impresión, y ojalá equivocarme,
que este señor sabe qué es lo que hay detrás de todo y hacia dónde quieren llevar a este país, y entonces está sacando los pies, literalmente hablando. Bueno, nosotros habíamos comentado esas declaraciones, Abelardo, y habíamos dicho que esto representa realmente una vuelta atrás de parte del discurso del ingeniero Albuquerque, que nosotros pues le damos la bienvenida. Ojalá sea. Y ojalá que, que eso sea una posición auténtica. Y firme. Auténtica, ¿no? Y sobre todo auténtica, y no cosmética. Y que vaya hasta las últimas consecuencias. Una pose. No cosmética, porque tú sabes que ya estamos cansados de eso. O sea, nosotros aquí se nos dicen muchas cosas por aquello de la técnica camaleónica que tú describías. De decir lo que tú supones que la gente quiere que tú digas. En un momento. Y tú sales de 4 o 5 horas después a otro sitio y en otro escenario y con otro auditorio tú dices exactamente lo contrario. Para terminar la parte mía, la declaración del presidente que salió en el mismo periódico y en el mismo en la misma parte del padre Ricuá. Dice el señor presidente: este es un matrimonio sin divorcio, refiriéndose a República Dominicana y Haití. Pero nosotros tenemos las reglas de juego. Estamos produciendo una ley migratoria que la vamos a aplicar al pie de la letra. Señor presidente, ¿por qué usted no le comunicó al pueblo dominicano en qué consiste esa nueva ley migratoria? Para saber cuál es la ley y para saber si se puede aplicar o si vamos a pelear para que no se aplique en la República Dominicana. Porque si usted viene con una ley migratoria de que le van a dar la nacionalidad a todos los haitianos residentes en este país, usted va a llevar a la República Dominicana a una confrontación entre buenos dominicanos y sinvergüenzas dominicanos. Hay una cosa, para que los que nos están escuchando y viendo se percaten bien, de que en el discurso de todos, porque son distintos voceros que están hablando, se habla de los hijos de haitianos, pero el padre Rico habla de darle nacionalidad a los haitianos. Residentes. Es decir, ya no están hablando... Residentes ilegales. Sí, entonces ya no están hablando de los hijos. No, que son una víctima involuntaria. No. Entonces, él está hablando de que, no, vamos a abrir las puertas de la República Dominicana y que venga todo el que quiera para acá. ¿Qué fue lo que dijo el presidente cuando dijo que le dieran todas las visas que pidieran? Que no había tope, que no había una cuota, sino todas las que pidan. Pero, presidente, entonces, ¿a qué usted fue a Naciones Unidas? ¿A qué fue usted a Naciones Unidas? Entonces, yo le quiero decir lo siguiente. No hay tiempo hoy para los amables televidentes y oyentes, pero mañana les prometemos, aunque tenemos mañana un tenemos ya una agenda programada, pero les vamos a dar tiempo para que se refieran los que deseen hacerlo mañana llamando. Sí. Porque de verdad que teníamos que agotar informándoles a cabalidad de todos estos asuntos. Pero dentro de nuestro temario de hoy están los temas del clima social. Sí, claro. Y el clima social está diciendo que esto, el presidente está amenazando, que sabe dónde que están los organizadores de la huelga. Sí. Pues no sabe dónde están los 700 dice millones. Aquí, ¿no? Dice él: gobierno conoce y actuará contra líderes de protesta. Entiende que estas son planificadas y actuará en consecuencia. Bueno, yo le quiero decir que el que está planificando esta huelga es el gobierno. Ellos mismos, sí. Porque es lo que está haciendo el gobierno, lo que está creando las condiciones propiciando para que, y yo no voy a decir que no es verdad, que algún sector haga un aprovechamiento de esa coyuntura. Eso ha pasado siempre. Y para el que quiera también venir a decir que no, vuelvo y le aplico el mandato bíblico: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que todos los grupos políticos o partidos políticos de este país, en algún momento dado, han apoyado. Hemos hecho aprovechamiento de alguna coyuntura. Coyunturalmente. Sí, correcto. Entonces, lo que tiene que evitar el gobierno es crear las condiciones. ¿Cómo las puede evitar? Bueno, sencillamente no empleando la violencia al gobierno, porque cuando el gobierno nos quiere imponer esta política económica que nos constriñe, está creando la violencia. Ese es el primer acto de violencia, el que ejerce el gobierno con esas imposiciones absurdas de apoyo a estos tránsfugas
que han venido a la República Dominicana y que no tienen ningún derecho a estar protegidos por el gobierno, sino que debían haber sido perseguidos por haber entrado aquí a la República Dominicana sobre la base de un fraude que fue no traer el dinero que se comprometieron a traer a la República Dominicana, y el presidente fue el primero que lo denunció el día 17 de agosto del año pasado, desde la sede de la Corporación Dominicana de Electricidad. ¿Y cómo puede aparecer ahora el presidente reconociéndole legitimidad a las aspiraciones de esta gente o hablando de revisión? No se puede revisar ese contrato. Esos contratos tienen que ser desconocidos y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad del manejo de la corporación, de lo que es el sistema eléctrico nacional a través de la Corporación Dominicana de Electricidad. Esa es la solución. No estoy diciendo que desconozcamos la parte de intervención del sector privado en las generadoras, pero tendrá que revisarse. Pero las distribuidoras es un manejo monopólico condenado por la Constitución de la República. Y todos los contratos de las distribuidoras, que son las que están abusando con la población, tienen que ser desconocidos y puestos en manos de una entidad del Estado, que es el único, de acuerdo con la Constitución, que puede ejercer el monopolio, que es el Estado Dominicano a través de la Corporación Dominicana de Electricidad. De modo que vuelta atrás con todos esos contratos de las distribuidoras y revisión de los contratos de las generadoras. Y todo el que haya hecho trapisondas con las generadoras, métalos en la cárcel, presidente. Se lo exige la conciencia del pueblo dominicano. No, y los intereses supremos de la nación dominicana. Y además la propia sobrevivencia de su gobierno, que está en juego. Oiga bien que se lo digo. Y el compromiso que hizo él con el directorio de Unión Nacionalista en tu casa, porque él habló de repatriar los tales 700 millones o averiguarlo. Inclusive dijo más, que tenía 300 expedientes que iba a poner en manos de la justicia, porque eran espeluznantes lo que habían hecho los del gobierno anterior. Bueno, hemos terminado por el día de hoy, nos despedimos. Mañana tendremos otra edición de su programa Agenda Nacional. Le damos las gracias, pedimos excusas a los que no hemos dejado participar hoy, pero mañana será otro día. Les habló Leopoldo Espaillat-Nanita y Roger Ogando. Gracias a Abelardo Piñeiro por tu comparecencia tan útil. Muy buenas tardes. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.